Imagina un circuito vacío. El asfalto todavía frío. Las tribunas en silencio. Una recta interminable frente a ti. Ahora imagina que en unos segundos una máquina va a atravesar ese silencio a más de 300 kilómetros por hora. No es un auto común. No es un superdeportivo. Es un Fórmula 1. Hoy vas a entender cómo funciona realmente, desde su estructura interna hasta la estrategia que decide una carrera. Y además, cómo cambiará todo en 2026. Vamos a desarmarlo pieza por pieza. Si quitáramos toda la carrocería, veríamos una cápsula negra de fibra de carbono. Esa cápsula es el monocasco. Es la estructura central del coche. Es donde va sentado el piloto. Y es el núcleo al que se conecta absolutamente todo. La fibra de carbono es ligera como el aluminio, pero mucho más resistente. Puede soportar impactos violentos sin deformarse en la zona del piloto. El piloto va casi acostado. Sus piernas apuntan hacia el eje delantero. Sus pies están muy cerca del alerón frontal. El monocasco no puede flexionar. Si lo hiciera, la suspensión perdería precisión. La aerodinámica perdería eficiencia. Y el auto sería inestable. En 2026, esta estructura será más corta y ligeramente más angosta. Eso hará que los autos sean más ágiles en curvas lentas y un poco más livianos. Un Fórmula 1 moderno no tiene solo un motor. Tiene una unidad de potencia híbrida. Primero, el motor de combustión. Es un V6 turbo de 1.6 litros. Puede girar a más de 15.000 revoluciones por minuto. Aunque parezca pequeño, es extremadamente eficiente. Cuando el combustible entra en el cilindro y se enciende, genera una explosión controlada. Esa explosión empuja el pistón. El pistón mueve el cigüeñal. El cigüeñal envía potencia a la caja de cambios. Pero el motor no trabaja solo. Tiene un turbo. El turbo utiliza los gases de escape para comprimir el aire que entra al motor. Más aire significa más oxígeno. Más oxígeno significa más potencia. Ahora viene la parte eléctrica. Cuando el piloto frena desde 300 km por hora, la energía cinética es enorme. En un auto normal, esa energía se pierde en forma de calor. En un Fórmula 1, entra en acción el MGUK, Motor Generator Unit Kinetic. Cuando el piloto pisa el freno, el MGUK actúa como generador. Convierte la energía del frenado en electricidad. Esa electricidad va a la batería. Luego, al acelerar, el MGUK funciona como motor eléctrico y devuelve esa energía al sistema. Es un impulso adicional que puede marcar la diferencia en una recta. En 2026, el MGUK será mucho más potente. Aproximadamente la mitad de la potencia total del auto será eléctrica. Eso cambia completamente la forma de competir. Además, en 2026 desaparece el MGUH, que era un sistema que recuperaba energía del calor del turbo. Se elimina para simplificar la unidad de potencia. Y el combustible será 100% sostenible. Ahora imagina que el aire es como un océano invisible. Un Fórmula 1 navega en ese océano. El alerón delantero es lo primero que corta el aire. Lo divide y lo dirige alrededor del coche. Debajo del auto hay túneles. Cuando el aire pasa por ellos, se acelera. Y cuando el aire se acelera, la presión baja. Eso genera succión. El auto es literalmente aspirado hacia el asfalto. Eso es el efecto suelo. Cuanto más rápido va el auto, más carga genera. En la parte trasera está el difusor. Acelera el aire que sale por debajo y aumenta la eficiencia del efecto suelo. El alerón trasero genera estabilidad en la parte posterior. Actualmente existe el DRS, que abre el alerón trasero para reducir resistencia en rectas. En 2026, el DRS desaparece. En su lugar habrá aerodinámica activa. El auto cambiará el ángulo de sus alas según la sección del circuito. En recta, menos resistencia. En curva, más carga. El coche se adaptará en tiempo real. La suspensión conecta las ruedas al chasis. Su función es mantener los neumáticos en contacto constante con el suelo. Es extremadamente rígida porque el auto depende de mantener una altura precisa para que el efecto suelo funcione correctamente. La caja de cambios tiene 8 marchas. El piloto cambia con levas detrás del volante.
Los cambios son casi instantáneos. El diferencial distribuye la potencia entre las ruedas traseras para maximizar tracción. Si hay una parte del Fórmula 1 que conecta toda esta tecnología con el asfalto, son los neumáticos. En 2026, los neumáticos cambian. Siguen siendo de 18 pulgadas de diámetro de llanta, pero ahora serán más angostos. Los delanteros se reducen aproximadamente 25 milímetros. Los traseros, unos 30 milímetros. Puede parecer un cambio pequeño. No lo es. Un neumático más angosto significa menos superficie de contacto con el asfalto. Menos superficie implica menos agarre mecánico puro. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque el objetivo en 2026 es hacer autos más eficientes. Neumáticos más angostos generan menos resistencia al avance. Reducen la fricción con el aire. Y también disminuyen la resistencia al rodamiento. Eso ayuda a optimizar el uso de energía, algo clave en una era donde casi la mitad de la potencia será eléctrica. Pero este cambio trae consecuencias. Imagina la salida de una curva lenta. El piloto pisa el acelerador. En 2026, el MGUK entrega mucha más potencia eléctrica que antes. Esa potencia es inmediata. No hay retraso. Ahora imagina que esa potencia instantánea llega a un neumático trasero que es más angosto. El margen de error es menor. Si el piloto acelera demasiado brusco, puede perder tracción más fácilmente. Eso significa que la gestión del acelerador será más delicada que nunca. Ahora pensemos en la aerodinámica activa. En recta, el auto tiene menos carga aerodinámica. Los neumáticos reciben menos presión vertical. En curva, el alerón cambia de posición. El efecto suelo aumenta la carga. El neumático pasa constantemente de situaciones de baja carga a alta carga. Eso genera ciclos de estrés más dinámicos. Además, en frenadas, el eje trasero combina frenado mecánico con recuperación eléctrica del MGUK. Eso significa que el neumático trasero soporta fuerzas combinadas más complejas. En resumen, en 2026 los neumáticos tienen menos ancho, soportan más torque eléctrico, trabajan con aerodinámica variable y son más sensibles a la gestión del piloto. Visualmente puede parecer el mismo auto, pero en realidad, esos milímetros menos cambian completamente el comportamiento en pista. Porque en Fórmula 1, a este nivel, 25 milímetros pueden decidir una carrera. En una carrera no gana solo el más rápido. Gana quien administra mejor. Energía eléctrica, neumáticos, combustible, temperaturas. Un piloto puede ahorrar energía en una parte del circuito para usarla en la recta principal y adelantar. Puede cuidar neumáticos durante 10 vueltas y atacar cuando el rival los tenga degradados. En 2026, con más potencia eléctrica, la gestión energética será aún más decisiva. Habrá momentos en que el piloto active potencia extra para adelantar, pero si la usa mal, puede quedarse vulnerable después. Imagínate la recta principal. El piloto pisa el acelerador a fondo y el motor de combustión empieza a empujar con toda su fuerza, pero no está solo. Al mismo tiempo el sistema eléctrico entrega potencia extra, como si hubiera un impulso adicional escondido bajo el pie derecho. La aerodinámica está en modo de baja carga, las alas más planas cortando el aire para ofrecer la menor resistencia posible. El auto supera los 320 km por hora y todo parece estable, casi fácil, pero no lo es. De repente llega el punto de frenada. El piloto clava el freno con una precisión absoluta. Los discos alcanzan temperaturas superiores a los 900 grados en cuestión de segundos, y mientras el auto desacelera violentamente, el MGUK empieza a hacer su trabajo en silencio, recuperando energía de esa frenada brutal y enviándola a la batería. Nada se desperdicia. Mientras el coche entra en la curva, la aerodinámica cambia. Las alas adoptan una configuración de alta carga y el efecto suelo empieza a generar esa succión invisible que pega el auto contra el asfalto. La suspensión trabaja milimétricamente para mantener cada neumático en contacto perfecto con la pista, absorbiendo irregularidades que a esa velocidad serían críticas. Y cuando el piloto empieza a abrir el volante para salir de la curva, vuelve a pisar el acelerador. El sistema eléctrico libera la energía acumulada. El diferencial reparte la fuerza entre las ruedas traseras para maximizar la tracción y los neumáticos, ahora cargados al límite, transmiten toda esa potencia al suelo. En cuestión de segundos,
El auto vuelve a dispararse hacia la siguiente recta. Todo fluye como un solo movimiento continuo. Frenar, recuperar energía, girar, acelerar. Nada ocurre de forma aislada. Todo está conectado. En 2026 los autos serán más eléctricos, más estratégicos, más eficientes, más compactos, con combustible sostenible, con aerodinámica activa, con mayor protagonismo del sistema híbrido. Un Fórmula 1 no es solo velocidad. Es física aplicada al límite. Es energía transformándose constantemente. Es aire convertido en agarre. Es estrategia invisible. Es tecnología en su punto máximo. Y lo que viene en 2026 es solo el comienzo de una nueva era.